el fuego en su junta, la llama quemó los impíos. Hicieron becerro en Horeb, y encorváronse a un vaciadizo. Así trocaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salud, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Bermejo. Y trató de destruirlos, a no haberse puesto Moisés su escogido al portillo delante de él, a fin de apartar su ira para que no los destruyese. Empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por lo que alzó su mano a ellos, en orden a postrarlos en el desierto, y humillar su simiente entre las gentes, y esparcirlos por las tierras. Allegáronse asimismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos, y ensañaron a Dios con sus obras, y desarrollóse la mortandad en ellos. Entonces se levantó Finés, e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y fuele contado a justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba, e hizo mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron se rebelase su espíritu, como lo expresó con sus labios. No destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las gentes, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina. Y sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Contamináronse así con sus obras, y fornicaron con sus hechos. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad, y entrególos en poder de las gentes, y enseñoreáronse de ellos los que los aborrecían. Y sus enemigos los oprimieron, y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron a su consejo, y fueron humillados por su maldad. Él con todo miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y acordábase de su pacto con ellos, y arrepentíase conforme a la muchedumbre de sus miseraciones. Hizo asimismo tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y júntanos de entre las gentes, para que loemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, y diga todo el pueblo, Amén. Aleluya. Capítulo 9. Y en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a 13 del mismo, en el que tocaba se ejecutase el mandamiento del rey y su ley, el mismo día en que esperaban los enemigos de los judíos enseñorearse de ellos, fue lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se juntaron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero, para meter mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie se puso delante de ellos, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, y los virreyes y capitanes, y oficiales del rey, ensalzaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Porque Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias, pues el varón Mardoqueo iba engrandeciéndose. E hirieron los judíos a todos sus enemigos con plaga de espada, y de mortandad y de perdición, e hicieron en sus enemigos a su voluntad. Y en Susán, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Forsandata, y a Dalfón, y a Asfata, y a Forata, y a Alía, y a Aridata, y a Farmasta, y a Arisai, y a Aridai, y a Vaisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigo de los judíos, mas en la presa no metieron su mano. El mismo día vino la cuenta de los muertos en Susán, residencia regia, delante del rey. Y dijo el rey a la reina Ester, En Susán, capital del reino, han muerto los judíos y destruido a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey?
¿cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecho? Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susán que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y dióse la orden en Susán, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susán se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susán 300 hombres, mas en la presa no metieron su mano. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y pusiéronse en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus contrarios 75,000, mas en la presa no metieron su mano. En el día 13 del mes de Adar fue esto, y reposaron en el día 14 del mismo, e hicieronlo día de banquete y de alegría. Mas los judíos que estaban en Susán se juntaron en el 13 y en el 14 del mismo mes, y al 15 del mismo reposaron, e hicieron aquel día día de banquete y de regocijo. Por tanto los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, y buen día, y de enviar porciones cada uno a su vecino. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió letras a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y el 15 del mismo, cada un año, como días en que los judíos tuvieron reposo de sus enemigos, y el mes que se les tornó de tristeza en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y de enviar porciones cada uno a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Amadata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos para destruirlos, y echó pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas como Esther vino a la presencia del rey, él intimó por carta, el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recaiga sobre su cabeza, y cuélguenlo a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, del nombre Pur. Por todas las palabras pues de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llegó a su noticia, establecieron y tomaron los judíos sobre sí, y sobre su simiente, y sobre todos los allegados a ellos, y no será traspasado el celebrar estos 2 días, según está escrito en orden a ellos, y conforme a su tiempo cada un año. Y que estos 2 días serían en memoria, y celebrados en todas las naciones y familias, y provincias y ciudades. Estos días de Purim no pasarán de entre los judíos, y la memoria de ellos no cesará de su simiente. Y la reina Esther, hija de Abihail y Mardoqueo judío, escribieron con toda eficacia para confirmar esta segunda carta de Purim. Y envió Mardoqueo letras a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había constituido Mardoqueo judío y la reina Esther, y como habían ellos tomado sobre sí y sobre su simiente, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas palabras dadas acerca de Purim, y escribióse en el libro. Capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, acordóse de Vasti, y de lo que hizo, y de lo que fue sentenciado contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus oficiales, busquen al rey mozas vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que junten todas las mozas vírgenes de buen parecer en Susán residencia regia, en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándoles sus atavíos. Y la moza que agradare a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y la cosa plugo en ojos del rey, e hízolo así. Había un varón judío en Susán, residencia regia, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simi, hijo de Cis, del linaje de Benjamín.
el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, que es Ester, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. Y era moza de hermosa forma y de buen parecer. Y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Sucedió pues que como se divulgó el mandamiento del rey y su acuerdo, y siendo reunidas muchas mozas en Susán, residencia regia, a cargo de Hegai, fue tomada también Ester para casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la moza agradó en sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prestamente sus atavíos y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey. Y pasóla con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Ester no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres, por saber cómo iba a Ester y qué se hacía de ella. Y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres, entonces la moza venía así al rey. Todo lo que ella decía se le daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía a la tarde, y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería, y era llamada por nombre. Y llegado que fue el tiempo de Ester, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que él se había tomado por hija, para venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Ester la gracia de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester sobre todas las mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, e hízola reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y alivió a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. Y cuando se juntaban las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba puesto a la puerta del rey. Y Ester, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Ester hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando con él se educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, enojáronse Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Mas entendido que fue esto por Mardoqueo, él lo denunció a la reina Ester, y Ester lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Hízose entonces indagación de la cosa y fue hallada cierta. Por tanto, entrambos fueron colgados en una horca. Y escribióse el caso en el libro de las cosas de los tiempos delante del rey. Capítulo 8. Y estos son los cabezas de sus familias y genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. De los hijos de Finees, Gersón; de los hijos de Itamar, Daniel; de los hijos de David, Atus; de los hijos de Secanías y de los hijos de Faros, Zacarías, y con él en la línea de varones 150. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Sarai, y con él 200 varones. De los hijos de Secanías, el hijo de Jaasiel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Isaía, hijo de Atalías, y con él 70 varones. Y de los hijos de Cefatías, Zebadías, hijo de Micael, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Jehiel, y con él 218 varones. Y de los hijos de Solomit, el hijo de Josifías, y con él 160 varones. Y de los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones.
Y de los hijos de Azgad, Johanán, hijo de Catán, y con él 110 varones. Y de los hijos de Adonicam, los postreros, cuyos nombres son estos: Elifelet, Jehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. Y de los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 60 varones. Y juntélos junto al río que viene a Ahava, y reposamos allí 3 días. Y habiendo buscado entre el pueblo y entre los sacerdotes, no había allí de los hijos de Leví. Entonces despaché a Eliezer, y a Ariel, y a Semaías, y a Elnatán, y a Jarib, y a Elnatán, y a Natán, y a Zacarías, y a Mesulam, principales, asimismo a Joiarib, y a Elnatán, hombres doctos. Y enviélos a Ido, jefe en el lugar de Casipia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los netineos en el lugar de Casipia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. Y trajéronnos, según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros, un varón entendido de los hijos de Maalí, hijo de Leví, hijo de Israel, y a Serabías con sus hijos y sus hermanos, 18. Y a Asabías, y con él a Isaía, de los hijos de Merari, a sus hermanos y a sus hijos, 20. Y de los netineos, a quienes David con los principales puso para el ministerio de los levitas, 220 netineos, todos los cuales fueron declarados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Ayunamos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Aparté luego 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Asabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y peséles la plata y el oro y los vasos, la ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consultores, y sus príncipes, y todos los que se hallaron en Israel. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata, y vasos de plata por 100 talentos, y 100 talentos de oro. Además, 20 tazones de oro de 1000 dracmas, y 2 vasos de metal limpio muy bueno, preciados como el oro. Y díjeles, vosotros sois consagrados a Jehová, y santos los vasos, y la plata y el oro ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de los padres de Israel en Jerusalén, en las cámaras de la casa de Jehová. Los sacerdotes, pues, y levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los vasos, para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río de Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigo y de acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí 3 días. Al 4º día fue luego pesada la plata y el oro y los vasos en la casa de nuestro Dios por mano de Meremot, hijo de Urías sacerdote, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesuá, y Noadías, hijo de Benui, levitas, por cuenta y por peso todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los que habían venido de la cautividad, los hijos de la transmigración, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos, 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y dieron los despachos del rey a sus gobernadores y capitanes del otro lado del río, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. Capítulo 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aquitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buxi, hijo de Abisue, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras
subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y concedióle el rey, según la mano de Jehová su Dios, sobre él todo lo que pidió. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5, el año 7 del rey. Porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, según la buena mano de su Dios sobre él. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí es dado mandamiento, que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Y al llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que de su voluntad ofrecieren para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Comprarás pues prestamente con esta plata becerros, carneros, corderos, con sus presentes y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos pluguiere hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Y los vasos que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y lo demás necesario para la casa de tu Dios, que te fuere menester dar, daráslo de la casa de los tesoros del rey. Y por mí el rey Artajerjes es dado mandamiento a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os demandare Esdras, sacerdote, escriba de la ley del Dios del cielo, concédasele luego, hasta 100 talentos de plata, y hasta 100 coros de trigo, y hasta 100 batos de vino, y hasta 100 batos de aceite, y sal sin tasa. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo o pecho o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, le enseñaréis. Y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a desarraigo, o a pena de la hacienda o a prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, confortado según la mano de mi Dios sobre mí, junté los principales de Israel para que subiesen conmigo. Capítulo 2. Y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo traspasar a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. La cuenta de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Fat Moab, de los hijos de Josué y de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 945. Los hijos de Sakai, 760.
Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623.